Mateo 13, verso 24 y verso número 25. Dice la palabra de nuestro Dios. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No vamos a hablar del trigo, vamos a hablar solamente de la cizaña. Usted conoce el trigo, sabe que es una mata, es una planta que produce semilla, su fruto es para comer, de ahí se hace pan y muchas cosas más. Y la cizaña es una planta muy parecida a la cebada, muy parecida al trigo, pero que su fruto o su semilla nos puede llegar a causar la muerte. Tenga en cuenta eso. Dice la palabra que mientras dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto nos da a entender que en medio del pueblo cristiano hay cizaña. Quisiera Dios y queremos nosotros que todos seamos trigo, la buena siembra, la buena cosecha. Pero dice la palabra que en medio del trigo van a ser cizaña. Y es tan parecida la cizaña del trigo que a simple vista el que no es experto puede llegar a caer en el engaño. La cizaña es una planta venenosa para el hombre y para los animales herbívoros, o sea, los que comen plantas, como la vaca, como el burro, como el caballo, entre otros. Esta planta venenosa produce sopor, produce náuseas, produce convulsiones y produce al final la muerte. Los rabinos la llamaban la planta bastarda. ¿Por qué bastarda? Porque podía llegar a causar un gran daño, una gran muerte, una gran pérdida sobre cualquiera que la llegare a comer. Quiere Dios por eso que esta parte usted ya la entendamos, porque así como el trigo trae alimento y trae vida, la cizaña puede llegar a traer también. Bueno, ahora traigamos esto a la fase espiritual, que es lo que a usted y a mí nos compete. Si usted y yo somos trigo y somos el cultivo de Dios, la buena semilla es la palabra, el sembrador es Jesucristo, y Él regó la buena semilla y nacimos nosotros, y usted y yo somos plantas de trigo. Pero si usted y yo no nos llegásemos a cuidar, podemos convertirnos en cizaña. Es increíble. Humanamente hablando, se siembra la planta de trigo y al lado crece la planta de cizaña. Pero espiritualmente hablando, un buen cristiano, que es una buena planta de trigo, puede llegar a convertirse en una mala planta de cizaña. Ahora, usted puede ser buen trigo, pero allá a su lado puede estar una mata de cizaña. No quiere decirle que el que está a su derecha o a su izquierda es cizaña. No, ni más faltaba. Pero podemos estar rodeados de gente que tiene la apariencia de cristiano, que habla como cristiano, pero que son ¿qué? Cizaña. Que es allí donde quiere Dios que usted y yo nos cuidemos. ¿Por qué hay que cuidarse tanto de la cizaña? Pastor, yo nunca cambié cizaña. No, pastor, yo sé que ese hermano que está allá, ese es mi hermano, pero yo sé quién es. Pero ¿cuántas veces sabemos quién es ese? Y ese viene, se nos arrima, se nos acerca, nos habla al oído. ¿Y cuántos cristianos han caído? Engañados. ¿Sí o no? Como nos contaba un señor el lunes en la célula, en la casa de la hermanita Dilma. Es que el hombre siempre le dice a la mujer: usted conmigo nunca va a sufrir, mi amor. Les decía, eso siempre le dicen los hombres a las mujeres. Ojo, mujeres, las que aún no tienen marido. Aquel hombre que le diga a usted: es que usted nunca va a sufrir conmigo. Y, el pastor me enseñó esto a mí. Como que es cizaña. Porque no hay necesidad de que lo diga. Él debe mostrar los frutos. Nunca se le olvide eso.
Por los frutos los conoceremos y también seremos conocidos. Pero aquel hombre llamado, aquella mujer llamada cristiana, que sabemos que puede ser cizaña, porque ha mostrado malos frutos, y que usted conoce, y que sabemos quién es, puede llegar a aquella iglesia a engañarnos. ¿Y por qué es tan peligroso? Lea el versículo número 25. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces mire que la cizaña es un cultivo que si usted no se cuida de aquel individuo que es cizaña, ese puede llegar a ¿qué? A abrazarlo, a cobijarlo, a arroparlo con sus malas influencias, con sus malos pensamientos, con sus malos comentarios. Usted puede decir, no, pastor, yo estoy bien parado, yo estoy en la roca que es Cristo Jesús, yo estoy firme. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10? El que piensa estar firme, mire que no cae. Amados, tenemos que tener mucho cuidado, porque esa cizaña puede llegar a traer, ¿qué, amados y amadas? Puede llegar a traer la misma muerte a cada uno de nosotros. Léase por favor el verso número 38. Verso 38, ahí donde está Mateo 13:38. Jesús dijo, el campo es el mundo, Cartago es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la buena semilla somos nosotros. Y la cizaña son los hijos del malo. Las cizañas son todos aquellos que llamándose cristianos se comportan como si no fueran cristianos. Ojo, que esto le quede claro, el mundo no es cizaña, el inconverso no es cizaña, el impío no es cizaña. ¿Quién es cizaña? El mal cristiano, el que llamándose cristiano, llamándose yo soy fiel, llamándose yo amo al Señor con todo mi corazón, dice mentiras, adultera, es iracundo, peleonero, mala gente, bochinchero, chismoso, causa división, causa contiendas, fornica, y aún depende del mundo. Ese es el que se llama, bíblicamente hablando, cizaña. Y ese puede llegar a rodearnos a cada uno de nosotros. Este año nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. ¿Qué hay que tener? Mucho cuidado. Porque a su lado puede estar un cristiano que puede ser cizaña. Hay que tener, amados, discernimiento, orar al Señor para que el Señor no nos deje que la iglesia caer en el engaño. Verso número 39 que dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién siembra la cizaña entonces? El diablo. Entonces, ¿por qué si un cristiano es buen cristiano, cómo es que ese cristiano se convierte mañana en cizaña? Si es un cristiano, es un hijo de Dios. Porque se descuidó y el enemigo ¿qué hizo? Lo engañó. Y pasó de ser hijo de Dios a ser hijo de quién dice la palabra del Señor. Hijo del diablo. Por eso tenemos que tener usted y yo mucho cuidado. No todo el que me llame Señor, Señor, dijo el Señor Jesucristo, entrará en el reino de los cielos. Ojo, un buen amigo nunca le va a querer causar a usted daño de ninguna clase. Un buen cristiano jamás se va a levantar a traerle a usted chismes, cuentos, habladurías, divisiones. Nunca va a hablar ni mal de su pastor, de él, ni mal de su pastor, o sea de mí, o sea de mi esposo. Un buen cristiano, pase lo que pase, él va a guardar silencio y más bien va a ¿qué? A orar, a ayunar. Va a decir usted, vamos a ayunar un día por sus pastores y por los míos. Eso hace un buen cristiano. Pero el mal cristiano, ¿qué es años? Oiga, su pastor, esto, aquello, lo otro, la iglesia, por aquí no, la iglesia mía, ese pastor mío, no, ese hombre no. ¿Será buen cristiano? No, ¿este qué es? Un montón de cizaña. Ese no es hijo de Dios ya. ¿Ese es hijo de quién? Ese es un hijo del diablo.
Recuerde que solo los malos y los perversos son los que andan cada día aparentando. Por eso es necesario que usted y yo comprendamos esto. Hoy repetimos lo que hemos repetido durante muchos años. Los frutos son muy importantes. Los frutos, amados, no se olvide esto, por favor. Los frutos que debemos dar cada uno de nosotros como cristianos son muy importantes. No nos dejemos llevar por la apariencia. Puede tener camisa linda, camisa de lino, corbata muy fina, falda muy larga o como sea. Si tiene un corazón podrido, eso es una cizaña. Dios quiere los frutos. Cristianos, hermanos, llenos cada día más del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién se llama la cizaña? El diablo. Los malos se llaman la cizaña. Pero a esos malos, ¿quién nos orienta? ¿Quién nos dirige? Su padre, el diablo. Usted y yo somos trigo. Amén. Y puede llegar cualquier que se le para al lado, con cualquier cuento, y usted por pena le para la oreja y le comparte. O le recibe ahí la contaminación. ¿Será de Dios? No. Tenemos que pararnos firmes como soldados de Cristo. Amén. Que a usted nada le mueve el piso, nada en este mundo le mueve el piso. Que usted solamente use agradar solamente al Señor. Solamente tenemos que agradar a Dios, no al hombre, no a la mujer que nos está viendo, iglesia. No al abogado, no al doctor, no al no sé qué. Hay que agradar siempre solamente al Señor. Porque Él viene la bendición, y Él viene la victoria, y Él viene, hermano, la gloria verdadera solamente viene de parte de Él. Ahora una pregunta. ¿Por qué el enemigo siembra cizaña? Podríamos dar diferentes respuestas a esta pregunta. Pero vamos a remitirnos a la Biblia. Dice el verso número 25, dice, pero mientras dormían los hombres. ¿Qué pasó aquí, iglesia? Si usted y yo nos descuidamos, llega el enemigo y siembra ¿qué? Cizaña. Si usted y yo nos ponemos a prestar atención a todo aquel que se llama cristiano, a todo lo que habla, ¿qué va a pasar? Nos vamos a convertir en cizaña. Si le prestamos nuestros oídos a tanto cuento, a tanta habladuría, ¿qué va a pasar? Nos convertiremos en cizaña. Si usted le damos lugar a nuestra boca, hay cosas que usted tenemos que, Señor, me muerde la lengua. Y solamente se la confesamos a Él. Se la decimos a Él. Cualquier queja, cualquier angustia, cualquier Señor, tú. Y a Él le derramamos todo. Porque Él es Dios. Y sabrá cómo ayudarnos a nosotros. Pero si vamos de un hermanito, con nuestro desánimo, con nuestra fatiga, nuestro cansancio, ¿cómo lo vamos a dejar a veces? Si no está bien parado ese hermanito, pues peor que nosotros. Ya si usted lo ve bien parado y usted va y se reanima, usted va a ser mi consejero, usted es una sierva de Dios, usted comienza a hablar porque usted ha visto que tiene buenos frutos, es una persona madura, el asunto va a ser diferente. Pero usted tiene que tener la seguridad de que esa persona es un hombre o una mujer maduro en la fe. No sea que usted con su problema, con su dolor, lo contamine y lo deje más aburrido que usted. ¿Sí me hago entender? Porque esto puede llegar a ocurrirnos a cualquiera de nosotros. ¿Por qué el enemigo siempre cizaña? Porque el pueblo está cansado. Porque el pueblo se fatiga. Porque el pueblo se queda como dormido. Recuerden que el reino de los cielos es arrebatado por los valientes solamente. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dice la palabra en el verso 38. El campo es el mundo. ¿Dónde vivimos usted y yo? En Cartago. ¿Qué es Cartago? Significa el mundo. Salimos y ¿qué encontramos? Cualquier cantidad de pecado, cualquier cantidad de perversidad, cualquier cantidad de inmundicia a nuestro alrededor. Hombres y mujeres por ahí proponiendo, mirando, haciendo lo que no deben hacer. ¿Qué me toca hacer usted a mí, amados? Estar pilosos, estar sobrios y despiertos.
El verso 28, la primera parte dice, Él les dijo, el Señor Jesús les dijo, un enemigo ha hecho eso. El enemigo siempre nos va a atacar. ¿Por qué el enemigo siempre cizaña? Porque esa es su función. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y para hacerlo, pues tiene que meterse en medio del pueblo cristiano. Y no va a estar por allá en el campo, en un río, en un lago. Porque entonces ¿a quién va a atacar? Él para atacar tiene que llegar a la ciudad donde están las iglesias cristianas, o donde un cristiano, no importa lo que ese cristiano esté haciendo, ni donde esté metido, allá tiene que ir el diablo ¿a qué? A atacarlo, para destruirlo, para menoscabarlo, para que ese cristiano que está primeramente alabando a Dios, deje de ¿qué? Deje de alabarlo. Entonces mire la obra del enemigo. El enemigo no se va a quedar quieto. Él siempre va a buscar la destrucción suya y la destrucción mía. Otra cosa es la tentación que el inconverso trae a su vida, sus amigos inconversos. Es diferente. Hoy estoy hablando del cristiano que es cizaña. No estoy hablando de la tentación del mundo, sino del cristiano que se llama cizaña. Tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros mucho. Ahora, ¿qué debemos hacer con la cizaña y los cizañosos? ¿Qué es la cizaña? La mala siembra, el enemigo allí queriendo hacernos pecar. ¿Quiénes son los cizañosos? Los hombres y mujeres que se dejan usar por el diablo. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Descubrirlos, para poder vencerlos, para poder hacerles frente. Usted y yo no podemos echar al cristiano de la iglesia. Mira, usted es cizaña, váyase de aquí. No podemos. Porque ese puede ser hoy cizaña, pero de pronto se convierte de todo corazón y se convierte en buen trigo. Y cuando era el enemigo de los pastores, puede llegar a ser el mejor amigo de los pastores. Entonces, ¿quién se carga de sacar la cizaña en la iglesia? ¿Quién? Solamente el Señor. ¿Cuándo? En su tiempo. Entonces, ¿qué hacemos usted y yo? Descubrir quién es cizaña. A mí me pongo ahora a mirar. Usted será cizaña. Usted será cizaña. Usted será cizaña. Usted será cizaña. No, aquí todos parecen angelitos. Poco de santos. No se trata de eso. Usted siga viviendo su vida tranquila, ora a Dios, clama a Dios, que Dios le dé mostrando, de acuerdo a su entrega a Dios, de acuerdo a su santidad ante el Señor, usted va haciendo, Dios le va a ir mostrando a usted quién es cizaña y quién no es cizaña. Recuerde que los frutos se van a mostrar. Amén. Ahora, en la palabra encontramos una carta que nos habla qué es la cizaña y quiénes son los cizañosos. Quiero que vaya a Efesios. Yo podría decirle que la cizaña son las malas enseñanzas, son las murmuraciones, son los chismes, son las saludurías, son las mentiras. Pero la palabra nos da más claramente, nos habla más claramente acerca de esto. Efesios capítulo 4, el verso número 17, nos comienza a hablar la palabra del Señor acerca de la cizaña y de los cizañosos. Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ojo, número 1, si usted es un cristiano, ¿usted cómo tiene que andar? Tenemos que andar como cristianos, como trigo. ¿Por qué Pablo le decía esto a la iglesia de Éfeso? Porque en medio de la iglesia de Éfeso había cristianos que andaban como los gentiles, o sea, cristianos, pero todos andaban ¿en qué? En el pecado. Esos eran cristianos cizaña. Entonces, el cristiano que es trigo jamás va a andar como un gentil. No se va a comportar, no va a hablar como gentil. Este va a hablar como cristiano. Amén. ¿Me hago entender, amados? Sigamos leyendo la palabra. Que ya no andéis como los gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. ¿Andan en qué? En la vanidad de su mente, o sea, en sus pensamientos dobles o dobles personalidades. ¿Usted no ha visto que en la iglesia hay gente que usted la ve, ay hermanito, ay hermanita, gloria a Dios, aleluya, usted los ve vestidos, bien, allí parecen a la Virgen María? Y salen de la iglesia y parecen al diablo. Mal hablados, mal vestidos, mal pensados. Un comportamiento que dice, oye, usted no es cristiano, pues. Hay que tener mucho cuidado. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Dice aquí la palabra, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo estaba esa? ¿O cómo estaba esa no? ¿Cómo habían varios hermanitos allá en Éfeso? Con el entendimiento lleno de telarañas, cerrados de mente, llenos de religiosidad. ¿De qué nada más sirve la religiosidad? No, es que saltar es pecado. Entonces, David era un pecador, porque él era el que más saltaba en la Biblia. Y así por el estilo tantas cosas. Dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, ojo iglesia, mire lo que va a pasar con aquel que cizaña y se no se arrepiente, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? ¿Cómo terminan las cizañas? Así vean. Termina esa gente perdida en sus pecados, perdida en la fornicación, perdida en adulterio, perdida en embarazos no deseados, en la droga, en cualquier secta de error. ¿Por qué? Por no querer convertirse en el momento que Dios lo llamó. Por no hacer caso a la exhortación que se le dio. Es allí donde quiere Dios que usted y yo tengamos mucho, pero mucho cuidado. Estamos aprendiendo a descubrir la cizaña y a descubrir a los cizañosos. Amén. Versículo 2. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la palabra del Señor, iglesia? Despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todos tenemos un viejo hombre por dentro. ¿Cómo está ese viejo hombre suyo y mío? Lleno de deseos engañosos. Que si usted y yo no nos cuidamos, esos deseos, ¡pum!, salen a flote otra vez. Y nos volvemos otra vez carnales y dependientes de la carne para todo. Nos convertimos otra vez en ¿qué entonces? En pecadores. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Vivir sometidos a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo que le toca hacer, huir en el nombre de Jesús de nuestra vida. Y este viejo hombre hoy queda atrás con mi iglesia, quietico bajo nuestros pies. Y usted y yo en libertad, en victoria. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo es que siendo cristianos, no importa si pertenecemos a la misma iglesia o no, pero al fin y al cabo somos todos cristianos? ¿Cómo es que no somos capaces de en la calle saludarnos? ¿Cómo es que nos podemos hablar de otros cristianos de otra iglesia o ellos de nosotros? ¿Será que os sabrán a Dios? No. ¿Qué estamos haciendo allí o qué están haciendo ellos allí en este caso? Cizaña. No podemos dejar que otros vengan a contaminarnos a nuestro corazón con sus pensamientos, sus palabrerías o sus chismes. Ni usted sea chismoso tampoco con otros. Usted párese en la roca que es Cristo Jesús siempre. Amén. Párese en esa roca que es Cristo Jesús y Él nos va a dar a usted y a mí la libertad, la victoria y la bendición. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es el cizaña? Es dar lugar al diablo. ¿Qué hace el cizañoso? Se convierte, deja de ser hijo de Dios, se convierte en hijo de ¿quién? En hijo del diablo.
Así él va a seguir pensando y crea, no, yo soy hijo de Dios. Pero como tiene los frutos podridos, ¿de quién es hijo entonces? Del diablo. ¿Recuerda aquella historia que le acabé de comentar de aquella mujer? Ella creía y engañaba al pastor allá de la iglesia y a la pastora y engañaba en la iglesia que con sus vestimentas era la más santa de la iglesia. Y quizás engañó al pastor hasta que se murió. Pero a Dios no lo pudo engañar. Esa alma, tremendo, amados. Por eso quiero que seamos sinceros delante de Él. Amén. Seamos originales delante de Dios. No demos lugar al diablo. En ningún momento, de ninguna manera. Verso 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire cómo el Señor se levanta en contra del chisme, en contra de la mentira, en contra de la murmuración. ¿Qué debemos hablar usted y yo? Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. O sea, el chisme, la mentira, la murmuración, las malas palabras son cosas que a Dios no le agradan. Sigue diciendo, sino la que sea buena para necesaria ¿qué? ¿Qué es salir de su boca? Edificación. Palabra que levanta a otro, ánimo que da a otro. Así que está sintiendo un poco mal, se sienta como que, Señor, ¿dónde estás? ¿Usted debe qué? Animar a otros. Amén. Consolar a otros. Amén. A fin de dar gracia a los oyentes, dice la palabra. El verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Estos versos que hemos leído de este capítulo 4 de Efesios capítulo 4, versos 17 en adelante, son unos versos que nos están mostrando qué es la cizaña y quiénes son los cizañosos. Para que usted y yo aprendamos y no dejemos que, amados, engañar. Tengamos mucho cuidado. Seamos sabios. Recuerde que el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero tenemos que orar, clamar, Padre, guarda mi corazón, guarda mi vida, manténme íntegro en todo tiempo, Señor. Yo digo al Señor todos los días en oración, Señor, ayúdame a amar a mi esposa cada día más, amar a mis hijas, amarte a ti por encima de todo, amar el ministerio, amar la iglesia, amar lo que estamos haciendo. Porque el día que no lo amemos, esto se acabó, hermano. Pueden haber 50,000 aquí sentados y el amor puede acabarse y se acaba todo. Eso le ha pasado a muchos siervos de Dios, con tremendas iglesias y tremendos cargos a nivel nacional en muchos países. No, de Julián va a ser el presidente, los pastores de tal parte. Ay, una iglesia de 50,000 miembros. Ay, qué bendición. Por allá en pecado. Porque ya dejó de amar a Dios. Dejó de amar la obra. Dejó de amar la esposa o al esposo. Que esto nos sirva a usted y a mí para que no caigamos en la tentación. Capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes que acciones de gracia. Y seguimos hablando acerca de la boca. Sí, mire lo delicado que es la lengua, hermano. Recuerde que la lengua, siendo tan pequeña, puede llegar a producir tanto daño, hermano. Santiago lo dice, ¿no? Enciende un grande bosque. ¿Y eso es quién lo apaga? Con la boca matamos o damos vida. Con esa lengua nos bendecimos nosotros o nos maldecimos nosotros. Tenga cuidado. Versículo 6 al versículo 10. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que viene, amados, la ira de Dios. Ojo, iglesia, ¿se está dando cuenta? Que las cizañas son palabras vanas.
Y si usted consiente esas palabras vanas y usted las repite, ¿qué cae sobre su vida y qué cae sobre aquel? ¿La ira? ¿La ira de quién? La ira de Dios. ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. Ojo, no participe con ellos. No se reúna con ellos. No se junte con ellos. Tengamos cuidado, iglesia. Tengamos cuidado. Yo tengo algo en mi corazón. No seamos participantes con ellos. Verso 8, ¿qué dice? Porque en otro tiempo erais tinieblas. Éramos tinieblas usted y yo, ¿sí o no? Pero ahora ¿qué somos? Dice, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cómo debemos andar? Andemos como hijos de luz. O sea, hoy le digo, seamos honestos, seamos transparentes. ¿Qué nos ganamos con andarnos escondiendo? ¿Acaso podemos escondernos de Dios? ¿Podemos escondernos de Dios? No, no. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Dios no puede ser burlado. Perdemos el tiempo. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable a Él. ¿Cómo andamos usted y yo? Andamos en bondad, en justicia y en verdad. ¿Cuál verdad? La palabra. ¿Cuál bondad? Amándonos unos a otros. ¿Cuál justicia? La palabra del Señor, siendo justos en todo momento, caminando en rectitud delante del Señor, caminando en santidad delante del Dios que todo lo puede. Amén. Cizañosos son todos aquellos, le repito, que llamándose a sí mismos cristianos, no andan como cristianos, no andan como Cristo anduvo. Por eso, repetimos otra vez lo mismo, los frutos son muy importantes, no los que salen de mi boca, los que yo estoy viendo en mi amigo, en mi amiga, en mi hermano, en mi hermana. Versículo 40, ¿lo encontró? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el día, en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, o sea, toda clase de cristianos, malos cristianos, cizaña, y los echarán en el fuego, en el horno de fuego, o sea, el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, eternamente y para siempre. ¿Quién hará esto? Lo hará directamente el Señor. No nos corresponde a nosotros. ¿Qué le corresponde a usted? ¿Qué me le corresponde a mí? Buscar cada día nuestra propia salvación. Con sudor, con lágrimas, de rodillas. Señor, ayúdame a ser un buen cristiano. Ayúdame a ser santo como tú mandas en tu palabra, porque sin santidad nadie le verá. Y sin fe nadie podrá agradar al Señor, a su nombre. Recuerde que Dios se encarga de todo. Amén. La cizaña será quemada. ¿Y qué pasará con el trigo? Si al final de los tiempos la cizaña es quemada, ¿qué pasa con el trigo? Verso 43, quiero que lo lea, por favor. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Que tiene oídos para oír? Oye, ¿cuántos somos justos? Amén. Somos justos. ¿Qué pasará con nosotros? Iremos a morar mañana en la nueva Jerusalén. Tiene las puertas abiertas para cada uno de nosotros. Esos cielos nos dan a usted y a mí esperando. ¿Y qué vamos a hacer allá? Dice, resplandeceremos. Hemos dicho que usted y yo vamos a alumbrar, porque Dios es luz, y si Él habita en nosotros, Él se va a reflejar en nosotros, o sea que usted y yo alumbraremos. Dice la palabra que resplandeceremos como el sol. Tener la bendición de parte de Dios, que está reservada para el cristiano que es trigo. ¿Qué hay para la cizaña? El infierno. ¿Entendimos, amados? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer trigo. Y si viene una cizaña y se nos sienta al lado, ¿qué hacemos, pastor? Y mientras tenga la boca cerrada, déjale senta ahí.
Pero apenas comienza a escupir la cizaña, dígale como dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Es una palabra muy dura, pero es lo que tenemos que hacer usted y yo, iglesia. Entonces, seamos sabios, iglesia. Aprendamos a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Ahí sentado, cierra tus ojitos. Padre, te damos gracias en esta hora. Te alabamos, poderoso Dios, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos invitas hoy para que seamos trigo, Señor, y no seamos esclavos. Padre, nuestros corazones están delante de tu altar y delante de tu presencia.